sirva de algo esta presentación. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mariela. Nosotros nos toca exponer sobre Aristóteles. Yo voy a presentar la primera parte. Aristóteles, compañeros, fue considerado como el primer representante del Renacimiento sin que el Renacimiento exista. Fue un filósofo científico que abarcó prácticamente todas las áreas del conocimiento. Él nació en una ciudad, Estagira, lo que era Macedonia, en Atenas, en el año 384 a.C. Su padre fue Nicómaco, su madre fue Hefestiada. El padre de Aristóteles era un gran médico, un médico del rey. Entonces Aristóteles tuvo desde pequeño siempre una formación bastante consolidada en ciencias, en biología, en anatomía. Fue de hecho que desde pequeño tenía bastante inclinación hacia las ciencias. Justamente a raíz de su formación fue que empezó pues a desarrollar gran parte de sus ideas, del conocimiento. Se sabe poco de su juventud, pero se asume que él, debido a la familia que tenía, no fue educado como un joven culto, con bastante sus padres muy preocupados en que él tenga una buena formación. El contexto histórico de Aristóteles a lo largo de su vida se sitúa en varios campos, ¿no? La principal, la inicial, como les comento, el interés por la medicina, por la parte de la biología, de las ciencias, a diferencia de Platón, ¿no? Que fue su maestro. Él se inclina más por el conocimiento a través de la experiencia, ¿no? Platón lo hacía por el tema del razonamiento. Como les decía, fue un discípulo de Platón, ¿no? De hecho, se suponía que él iba a ser su sucesor, pero después de cierto tiempo ya hubieron discrepancias entre las ideas de Platón con los de Aristóteles, y bueno, Aristóteles fue cogiendo otra vertiente, ¿no? De hecho, Aristóteles tuvo una frase que es muy conocida de él, donde dice: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Como les decía, su formación fue bastante sólida en muchas áreas del conocimiento. Él fundó el Liceo o Perípato, que puede ser considerada como la primera universidad. En este caso también fue el mentor de Alejandro Magno, ¿no? Un gran emperador, como lo sabemos todos, y fue Alejandro Magno con él que aprendió muchas cosas, que se deduce que muchas de las estrategias, de las acciones que Alejandro Magno a lo largo de su vida pudo practicar fue gracias a que tuvo un mentor como Aristóteles. ¿Lo puedes cambiar? Como les decía, él desde joven, ¿no? Ingresó a la academia, que fue la escuela de Platón. Fue un discípulo de él, fue uno de sus discípulos predilectos de Platón. Siempre lo consideró mucho y fue mutuo, ¿no? Hay algunos biógrafos que indican que tuvo enfrentamientos con Platón por sus ideas, pero en realidad la mayoría de los biógrafos no le dan crédito a estas afirmaciones. Bueno, al contrario, indican que Aristóteles siempre le tuvo mucho respeto, mucha admiración a Platón. Sin embargo, tenían muchas diferencias en su personalidad y en su forma de pronto de concebir los conocimientos, de concebir la ciencia, ¿no? La explicación, filosofar. Tenían personalidades muy diferentes, ¿no? Como se puede apreciar en esta hoja, ¿no? Platón más artista, más
idealista, Aristóteles más realista. Trabaja Platón con el método deductivo, Aristóteles con el inductivo. Fundó la academia, ¿no? El centro de estudios de Platón, y bueno, la de Aristóteles fue el liceo. Platón se va por la línea racionalista, ¿no? Y Aristóteles por la línea empirista. Bueno, como ya les había comentado, ¿no? En el año 345 Aristóteles, ¿no? Se muda a Macedonia para educar al hijo del rey Filipo, ¿no? Que es Alejandro Magno, ¿no? Con él permanece aproximadamente 8 años. Lo conoció a Alejandro Magno cuando era un adolescente, cuando tenía 13 años. Luego de la muerte de Alejandro Magno, en realidad antes también él regresó a Atenas, volvió a Atenas y fundó el liceo, ¿no? La institución que les comento, donde él pues tenía sus discípulos. Allí esta institución fue edificada en un recinto, ¿no? En Atenas. Se le dice liceo porque era dedicada, el recinto estaba construido para el dios Apolo, el Liceus, ¿no? De este nombre que sale la palabra liceo para el sitio, ¿no? donde él filosofaba, hablaban de diferentes temas, de retórica, de la ciencia. Le decían a sus discípulos y al mismo peripatéticos, porque paseaban, ¿no? Con él junto por los jardines. Este recinto tenía muchos jardines, puentes, y bueno, él con sus discípulos siempre en las mañanas tenían ciertos temas que tocaban, ¿no? Los más complicados, sobre matemáticas, filosofía, y en la tarde ya eran temas más masivos, pero lo conocían así los atenienses, ¿no? Bueno, cuando muere Alejandro Magno, ya Aristóteles se aleja, ¿no? de Atenas. De hecho, no quería correr la misma suerte de pronto que Sócrates, ¿no? Que fue perseguido y finalmente condenado a muerte. Y bueno, él se suicida y todo para evitar de pronto tener ese mismo destino. Él se refugia en una isla de Eubea, en Calcis, en una propiedad que era de su madre. Él muere de una enfermedad del estómago a los 62 años, en el año 323. El legado de Aristóteles en realidad abarca no solamente el campo de la filosofía, sino de muchas ciencias. Tenía también unas palabras, un dicho que él decía que para tú alcanzar el éxito tienes que alcanzar a los que están delante tuyo, no tienes que esperar a los que están detrás de ti. Bueno, por mi parte eso sería todo. Gracias. Entonces, empezando con el tema de la metafísica, hay que recalcar que meta significa más allá y physis viene del término físico. Podemos concluir diciendo que metafísica significa más allá de lo físico. Entonces, también recordar que la palabra metafísica no fue empleada o creada, por decirlo así de una manera, por Aristóteles, sino el término fue empleado en primera instancia por Andrónico de Rodas en el siglo I antes de Cristo. Posteriormente, Aristóteles le llama o emplea la palabra filosofía primera. También recordar que él dice que la metafísica es la principal de las ciencias teóricas. Y vamos a proseguir con los objetivos de los objetos de estudio de la metafísica. Entre tantos objetivos de estudio, uno de ellos es las causas o principios de la realidad, otro es qué es la sustancia
y otro, ¿qué o cómo es Dios? Para ello, vamos a entrar como primer tema en la teoría de las 4 causas de Aristóteles, donde nos indica que todo ser está condicionado por 4 causas, o si es que uno existe, es por 4 razones. Una de ellas es la materia, la forma, la eficiente y final. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a materia, nos quiere decir de qué está compuesto. Que la forma, aquello que hace que una cosa sea lo que es. Eficiente, qué agente lo produjo, y el final, qué persigue alcanzar en el proceso de desarrollo. Por ejemplo, en la materia, hablando del ser humano, que es lo que estudia principalmente la metafísica, el ser en su totalidad, está compuesto, nosotros en este caso, a través de cabello, músculos, huesos, corazón, ¿no? Esa sería nuestra materia, que estamos compuestos de esa forma. En lo que es la forma, dice, no es tanto la forma o nuestra silueta tal vez, sino acá Aristóteles se refiere a la forma como la esencia de lo que, como nosotros, como personas, que es lo que nos caracteriza y nos hace diferentes o únicos ante las demás. En lo que es eficiente, como vemos en la imagen, dice, ¿qué agente produjo eso? En el caso de nosotros, bueno, ¿no? Se ve la figura de una pareja, ¿no? La concepción después de los 9 meses, entonces resulta de esa manera el ser. Y el final, que es lo que persigue cada uno, ¿no? Ya, como podemos ver en la imagen, una persona feliz, de repente su objetivo es buscar la felicidad, entonces esa es su meta, ¿no? Eso es lo que ha perseguido durante el desarrollo en cuanto crecimiento ha tenido. Ese es su fin de esa persona, y bueno, para esa persona está bien el ser feliz. Entonces, aquí dice el ser y su significado. Aristóteles explicaría el ser humano en su totalidad. Para ello debería hacer mención de los diferentes modos del ser, y que él le llama a eso categorías. El ser, y aquí hablamos de la sustancia y de los accidentes. Nos referimos a sustancia como algo que no cambia, y como mencionamos anteriormente, como la esencia del ser. Y a los accidentes como son todo aquello que no cambia la esencia, ¿no? O lo sustancial. Por ejemplo, cuando hablamos de sustancia, si bien es cierto, nosotros podemos, conforme pasa el tiempo, podemos ser más altos, o podemos de repente hacernos un poco más pequeños, pero eso no va a quitar nuestra esencia, no siempre vamos a ser lo mismo que somos. En cuanto a los accidentes, nos dice, son todo aquello que no te cambia sustancialmente. De hecho, que los accidentes tienen que hacerse reflejados en alguna sustancia. Y como vemos, los accidentes son diferentes, ¿no? La cualidad, la cantidad, la relación, acción, pasión, lugar, tiempo y el tener. Por ejemplo, en la cualidad, de repente tú eres delgado, ¿no? O en el tiempo tenemos 18 años. Sí, en la cantidad, de repente tenemos 78 kilos o de peso. Entonces, así seamos un poco más gorditos, o de repente seamos mayores o menores, seamos guapos o no tan guapos, en realidad eso no va a cambiar lo sustancial. O sea, siempre nosotros vamos a mantener una esencia, ¿no? Pero puede que los accidentes se den en la sustancia, como también puede ser que no se den, ¿no? Aquí, en cuanto a Parménides y Aristóteles, hay que recordar que Parménides decía que el movimiento no es posible, que todo lo que es, y todo lo que no es, no es. Entonces, esto ahí Aristóteles hace algunos fundamentos para contrarrestar esta opinión de la que Parménides había dicho, dando lugar
para decir que el movimiento sí existe, ¿no? Y acá hablamos del acto y de la potencia. Cuando nos referimos a acto, significa lo que es actualmente el ser, por decirlo así, ¿no? Y en la potencia nos referimos lo que puede llegar a ser aquello. Entonces, nos menciona las cosas pueden ser en acto o en potencia. Por ejemplo, una semilla, tenemos el ejemplo de una semilla, y eso es en acto, una semilla. Y en potencia lo que puede llegar a ser, puede ser un fruto más adelante. Específicamente, de repente, en acto, ahora, ese fruto, que podremos hablar de la uva, ahora, en potencia, puede ser algo ya más procesado, ¿no? Que podríamos estar hablando del vino. Esa es la referencia, ¿no? Actualmente, la semilla y en potencia un fruto. Y ahora ese fruto, que es en la actualidad el fruto de la uva, es en el acto, pero más allá en la potencia, podría ser ya el proceso que nos podría llevar a conseguir un vino, ¿no? También Aristóteles habla de la sustancia suprasensible. Y hablando del movimiento, por ejemplo, tenemos una pelota, un balón de fútbol, y nos dice, ¿no?, cómo esa pelota se movió o ha sido movida. Entonces, eso sin duda fue movida por alguien, ¿no? En este caso, una persona que patea el balón. O también llevando el ejemplo de las fichas de dominó, cómo es que se mueven o se hacen caer las demás fichas, es porque una las ha empujado, ¿no? Pero si nos damos cuenta, entramos en ese contexto, tal vez no vamos a llegar a determinar un fin, sino va a ser un proceso eterno. Hola a todos, mi nombre es Carlos y me toca hablar de Aristóteles, dos temas, la física y la antropología. En física voy a un poco... En física vamos a repasar un poco lo que hizo ya mi compañero Alex, un poquito para refrescar. Yo sé que ustedes son unos chicos muy aplicados, pero para desarrollar mejor mi tema necesito refrescar un poquito eso. Y vamos a nuevamente repasar la teoría de las cuatro causas. Entonces Aristóteles dice que la naturaleza, cada cosa está compuesta por cuatro causas, ¿no? La sustancia en sí tiene cuatro causas, que es el material, el formal, el eficiente y el final. Que aquí en un ejemplo, que es una estatua de bronce, el material es propiamente el bronce, que si fuera de plata sería el plata, ¿no? El formal es la forma, o sea, la concepción del objeto en sí. Y el eficiente, en este caso, es el escultor, ¿no? Que es la motricidad o el mecanismo que lo realiza. Y el final es el objetivo, o en este caso es la terminación del producto. ¿Esto? Entonces, ¿qué más? Que Aristóteles, bueno, acá le dejamos una cita que no les voy a leer, que ya en las diapositivas que se le van a entregar la revisan. Es un pequeño resumen de lo que ya hizo Alex. Ahora, el movimiento. El movimiento también, Aristóteles dice que el movimiento es la transición del acto a la potencia. Bueno, que Alex también habló un poco de eso. Lo que él dice es que un acto siempre es una potencia. Y ese es cuando se realiza el movimiento del acto hacia la potencia, a eso Aristóteles le llama el movimiento, ¿no? Cuando el acto se convierte en potencia. En este caso tenemos dos ejemplos muy sencillos, que es una planta que luego florece y es un niño que luego crece. Es un ejemplo sencillo. Es solo para refrescar un poquito de qué trata el tema del acto potencia. Ahora vamos a hablar de los tipos de movimiento planteados por Aristóteles, ¿no? De lo que venía del acto potencia, ahora hablamos los tipos de movimiento, ¿no? Aristóteles dice que el movimiento, o sea, él lo entiende en
en un sentido más amplio, ¿no? El movimiento no es simplemente mover una cosa de un lugar a otro, que es el movimiento local, ¿no? Que es una traslación de un lugar a otro. Él nos plantea 4 tipos de movimiento. El primero, que propiamente es el local, el que ya dije. El cuantitativo, que es cambio de cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que es una persona que está en un lugar, con el tipo de movimiento local, cambia de lugar y se ubica en otro lugar del mapa. Y aquí en cuantitativo, por ejemplo, primero era un poco delgado y ahora está, digamos que un poquito subido de peso. Cualitativo es la sustitución de una cualidad por otra, ¿no? Aquí de repente el gráfico no es totalmente claro, pero por ejemplo se puede decir de una persona que es un poquito clara, se va a la playa o se expone mucho al sol y se pone un tono más moreno, bronceado, ¿no? Y lo esencial, que ya ese es el tipo de movimiento más drástico, ¿no? Ahí, por ejemplo, a nuestro amigo que está en el ejemplo, ahí ya le pasó algo y ya deja de existir, que eso es lo que se llamaría la corrupción de la materia, ¿no? Y lo contrario sería la generación. Ya, ahora vamos a hablar otro tema que él mucho estudiaba, pensaba sobre el tiempo. Aristóteles dice que el tiempo está vinculado al movimiento y al espacio. O sea, dice que si no hay movimiento no podemos hablar de tiempo. Y también él se planteaba el tema de que para medir el tiempo se necesita una unidad. Ahora pensar eso sería, si todo necesita una unidad de medida, pero en esos tiempos era otra cosa. Entonces él dice que para medir el tiempo tendríamos que usar un movimiento uniforme y perfecto. Entonces él decía que ese un movimiento uniforme y perfecto era el movimiento circular, ¿no? El movimiento de las esferas, de los cuerpos celestes y el infinito en sí. Aunque claro, tocando el tema del infinito, él decía que el infinito no existe como acto, pero sí como potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tienes una sucesión de números infinita, tú siempre vas a poder agregarle más números. Entonces es una potencia, nunca llega a ser un acto, porque nunca termina, ¿no? Y también planteaba en el tema de la física una teoría que dividía el mundo en 2, y el centro era la luna, ¿no? Es decir, él decía que había un mundo supralunar y otro sublunar, el que está encima de la luna y el que está por debajo. Es algo obvio, pero hay que aclararlo. Bien, él decía que en el mundo sublunar, que es el que conocemos todos, se caracterizaba por todas las formas de cambio, y que además existían los 4 elementos que acá se mencionan, que es el agua, el fuego, la tierra y el aire. Pero en el supralunar el tema era distinto, ¿no? Que no había movimiento, no había ni corrupción ni generación de la materia, nada nace, nada muere, ni se pone más ancho ni nada, ¿no? Y ahí en ese mundo había una sustancia que explique estos movimientos circulares perfectos que él usaba como unidad de medida. Y decía que él le había llamado a esa sustancia que debería existir, él la llamaba la quinta esencia. Acuérdate que acá tenemos 4, la quinta esencia o éter, aquello que siempre fluye. Hay que hacer una pequeña aclaración, que obviamente esta teoría ya ha sido desechada, pero es muy importante porque aunque parezca increíble, esta teoría se mantuvo por siglos, ¿no? Creo que como 250 años, y hay mucha gente que bueno, nació, vivió, murió creyendo en esa teoría, ¿no? Y nada, eso sobre el mundo supralunar y sublunar. Y ahora vamos a hablar un poquito de antropología. En antropología, lo que más se recuerda de Aristóteles es su teoría del alma, ¿no? Hay un montón de conceptos sobre esto, ¿no? Hay interpretaciones. Entonces vamos a tratar de revisar una de ellas.
Aristóteles dice que el alma no debe entenderse como una entidad una realidad espiritual, sino como un principio de vida. Y acá lo vamos a explicar por qué. Bien, Aristóteles, a diferencia de Platón, decía que el alma y el cuerpo son uno solo. Platón decía que el alma y el cuerpo eran como dos mundos, ¿no? El tema del mundo sensitivo, sensible, y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, ¿no? Él decía que una vez que tú te mueres, el alma se regresaba al mundo de las ideas, y que cuando un nuevo ser nacía, esa alma, no recuerdo muy bien, pero creo que decía algo del castigo de los dioses, por accidente, él llamaba así, accidentalmente, se volvía a unir a otro cuerpo, a otra forma, ¿no? Y que siempre, bueno, seguía ese ciclo, te morías, el alma se regresaba, venía otro, y claro que no conservas la conciencia, ¿no? Creo que ese es un tema que algunas religiones la llaman el tema de la reencarnación, ¿no? Yo creo que lo relacionaría con eso. Pero Aristóteles dice que el alma es lo que le da vida a un cuerpo, y es parte del cuerpo, y es parte de un solo ser, un ente, ¿no? Y que el alma es lo que le da lo que nos diferencia de los seres inertes, los seres que no tienen vida, todos los seres que tienen, él dice que todos los seres que tienen vida, propiamente los seres, creo que ellos tienen alma, a diferencia de Platón, que decía que el alma es exclusiva de los seres humanos. Aristóteles dice que tanto las plantas, los animales, y también nosotros obviamente, tenemos alma, ¿no? Y que es el alma está junto al cuerpo, a la materia, y es mortal. A diferencia que Platón decía que el alma, pues, ¿no? Se muere el cuerpo, el alma se va al mundo de las ideas. Aristóteles lo que dice es que muere el cuerpo, se acaba el alma, no hay más. Y yo también pienso un poquito como Aristóteles. Ahora, en este tema de las almas, Aristóteles él dice que hay 3 tipos de almas. Ya dijimos justamente de los 3 tipos de seres vivos, ¿no? El primero de ellos es el alma vegetativa, que es de las plantas, su nombre mismo lo dice, y que sirve básicamente para la nutrición, ¿no? Esa alma es lo más básico, nutrición y nada más. Y el alma sensitiva es el alma que poseen los animales, además del alma vegetativa. Los animales tienen 2 almas, 2 tipos de almas, que es el primero, que es como de las plantas, que les sirve para nutrirse, y el segundo, que les permite tener sensaciones, ya, ¿no? Tienen ya sentidos. Por ejemplo, una planta no siente el peligro, no siente el frío, de repente sufre transformaciones por el clima, pero no lo siente como tal. Por ejemplo, un animal siente miedo, o también puede sentir satisfacción o placer, siente hambre, y de acuerdo a eso se mueve o reacciona. La planta no. Entonces los animales tienen esos 2 tipos de almas. Y el último, que es el alma racional o intelectiva, que algunos lo llaman así, es el alma propia de nosotros, los seres humanos. Y esa alma es el alma del razonamiento, ¿no? El alma racional, el alma que nos permite a nosotros tener la capacidad de adquirir conocimientos, ¿no? Y, vuelvo y repito, en esta sucesión que estamos describiendo los tipos de almas, decía que los animales tienen el alma de los vegetales, también tienen 2, y en ese sentido los seres humanos tenemos las 2 anteriores más el alma intelectiva. O sea, tenemos la vegetativa, que nos sirve para nutrición,
bueno, nutrición básicamente, y el alma sensitiva como los animales, que nos permite sentir emociones, etcétera, ¿no? Y el racional, que nos ayuda a pensar, y creo que esa es la diferencia básica que, bueno, valga la redundancia, nos hace distintos a los animales y más aún a las plantas, ¿no? Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya quedado un poquito más claro este tipo de la teoría de las almas, que también lo hemos tratado en clase, y bueno, son temas muy interesantes. Buenas noches, mi nombre es Víctor Rodríguez. Continuando con la exposición de Aristóteles, vamos a ver ahora su epistemología. Como bien sabemos, existe la epistemología de Platón y la epistemología de Aristóteles, ¿no? Ambos, en realidad, lo que tratan es de buscar el estudio del conocimiento. La epistemología es la parte de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento. En esa época, los sofistas, ¿no?, que justamente estaban antes de estos pensamientos filosóficos, dudaban de la existencia de conocimiento universal, ¿no?, debido a que en la naturaleza no hay cosas universales. Pero esto fue superado por Platón con su racionalismo, ¿no? Platón, hay que recordar que tiene conceptos del mundo de las ideas, un mundo que está en otro lugar, no terrenal, ¿no? Entonces Aristóteles fue el que trajo de las cosas del conocimiento del cielo a la tierra, ¿no? Lo volvió terrenal. ¿Cómo hizo esto, no? En realidad hay que ver el tema del conocimiento desde diferentes enfoques, ¿no? La filosofía anterior decía de que no podemos confiarnos en nuestros sentidos, ¿no? Deben de conocer muy bien esa historia sobre la caverna de Platón, ¿no?, donde las personas captan diferentes cosas de acuerdo a lo que ven, de lo que están percibiendo. Entonces él decía que no podemos confiar en nuestros sentidos porque nos pueden engañar, ¿no? Por lo tanto, de esa manera no se puede hacer conocimiento, sino que uno tiene que ir al mundo de las ideas y pensar siempre con la razón y no con lo que nos engañan nuestros ojos, nuestros oídos o cualquiera de nuestros sentidos. Aristóteles dice todo lo contrario. Aristóteles lo que dice es que nosotros tenemos que basarnos en nuestros sentidos, ¿no? Son muy importantes nuestros sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es recontra importante y qué cosa es único para el ser humano, ¿no? Nosotros tenemos sensaciones, ¿no?, mediante lo que podemos percibir la realidad. Nosotros tenemos memoria donde podemos almacenar esas sensaciones y podemos tener imaginación para poder agrupar esas sensaciones y llegar a una conclusión, ¿no? Son cosas del hombre, ¿no? Entonces Aristóteles dice eso, ¿no?, que nosotros debemos confiar en nuestros sentidos, debemos de analizar, recopilar información para llegar a una conclusión. Eso dice Aristóteles, ¿no? Contrario a lo que dice Platón, porque Platón, ¿qué es lo que decía, ¿no?, que teníamos que utilizar la dialéctica. ¿Esta dialéctica de qué trata? La dialéctica viene del dialecto. Y nosotros, a través de la dialéctica, podemos conversar, podemos tener un montón de ideas, ¿no?, y llegar a una conclusión. Lo que se le llama, en el tema de Platón, se le llama las deducciones, ¿no? En cambio, en la época, cuando Aristóteles, se opuso prácticamente a esas ideas, él utilizaba la inducción, que es diferente, ¿no? Él dice que las cosas no están en un mundo fuera de la redundancia, en un lugar fuera de este mundo, sino que el conocimiento se tiene que hacer aquí, ¿no? ¿Y cómo hacemos ese conocimiento? Por ejemplo, si nosotros queremos darnos una idea de una mesa, como la que vemos por aquí, entonces o un árbol, ¿no?, que es mucho más fácil, ¿no? Nosotros podemos, a través de nuestros sentidos, ver un árbol, ¿no?, examinarlo, tocarlo, ¿no? Ya, hay un tipo de árbol. Te vas un poco más allá de un parque, ves otro árbol que no va a ser igualito, puede ser de otra característica, más alto, más pequeña, pero al final es un árbol. Te pones a revisar todos los árboles que hay en tu distrito y vas a encontrar diferentes modelos o formas de árboles, ¿no? Sin embargo, de toda esa percepción de tus sentidos, en tu mente se va a crear la imagen de un árbol, simplemente, ¿no? Simplemente de un árbol. Entonces es una parte en la que uno construye su conocimiento, ¿no?
Bien, Aristóteles, antes de entrar a esa parte, habría que recordar que versus la dialéctica que utilizaba Platón, Aristóteles utilizaba la lógica, ¿no? Y la lógica justamente es lo que dio origen a su método científico, ¿no? Donde puede, ¿qué es lo que dice Aristóteles, no? Que nosotros podemos llegar a conceptos universales, como por ejemplo llegamos a la conclusión de un árbol según lo que te estaba explicando, podemos llegar a la conclusión de un bosque, podemos llegar a la conclusión de, no sé, animales, plantas y un montón de cosas, y podemos juntar todos esos conceptos universales y formar otro, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a un lugar selvático, un bosque, como conjunto de lo que acabamos de ver. Eso lo dice Aristóteles, ¿no? Y también el conocimiento que puede adquirir según Aristóteles, es a posteriori. O sea, primero tenemos que ver las cosas y posteriormente llegamos a conclusiones, ¿no? Eso es lo que dice Aristóteles. Bien, otra de las cosas que también podemos ver de Aristóteles es la ética y la política, ¿no? Las ciencias prácticas son las cosas que están relacionadas con la conducta humana, según este criterio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la ética? Según Aristóteles, la ética es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Eso es lo que busca. Pero ¿cómo logramos esta felicidad? De muchas formas, ¿no? Algunos, por ejemplo, digamos que el hombre siempre va a perseguir la felicidad. Esa es característica de la humanidad, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz, al menos que alguien esté buscando ser triste, que es bien difícil. Ahora, no hay que confundir la felicidad, por ejemplo, hay muchos ejemplos en los que he encontrado y los podemos encontrar en muchos textos en internet, en los que las personas creen que son felices, por ejemplo, con adquisición de bienes, ¿no? O la riqueza, podríamos llamarle, ¿no? En realidad, eso no es la definición de felicidad. Se dice que la riqueza es una herramienta para buscar la felicidad, mas no es la felicidad completa. Porque un ejemplo que encontré es que uno puede tener todo el dinero del mundo, pero por ejemplo está solo, no tiene amigos, anda encerrado, puedes tener dinero, pero no tienes tampoco conocimientos, estudios, entonces no eres completamente feliz. Es una herramienta que te puede permitir ser feliz, pero no necesariamente. Otra de las cosas, por ejemplo, que podemos encontrar es, por ejemplo, el honor, ¿no? Otros que les llaman valores o virtudes, ¿no? La principal virtud que podemos encontrar según Aristóteles es la justicia, ¿no? Es un valor recontra importante para él, porque a través de la justicia se puede encontrar equidad. O sea, él dice que cuando uno es justo, equilibra las cosas, ¿no? O sea, todos son tomados por igual. Eso lo dice él, ¿no? Eso lo dice él. Bien, entonces, también de aquí se puede llegar a las conclusiones que ya han mencionado mis compañeros, como que hay, por ejemplo, temas que son vegetativos. El hombre en particular tiene los tres tipos de factores que tienen los animales, que tienen las plantas, ¿no? Por ejemplo, hay vegetativa y sensitiva y racional, ¿no? ¿Qué dice la racional? Por ejemplo, que no es posible ser feliz sin prestar atención a la actividad racional, o sea, tu razonamiento. Y la sensitiva y la vegetativa va con los instintos y está relacionada a la facultad del deseo, ¿no? Al final, el conjunto de todo lo que vemos aquí, lo que hace es que el hombre siempre busca la felicidad, ¿no? Y la felicidad es algo muy importante para él. Ahora, hablando de la política, dice Aristóteles que el hombre es un animal político, así dice, ¿no? El hombre siempre busca, por ejemplo, la primera forma de reunirse es teniendo una pareja, ¿no? Primero está solo, después tiene una pareja, esa pareja, por ejemplo, luego forma una familia, un conjunto de familias, si estamos hablando de esa época, forma pues una tribu, en este caso, y una tribu forma algo muy importante, un concepto que se usa hasta hoy en día en economía, que es el Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de formar estos grupos, no? Es protegerse entre todos, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, podemos llegar a otros temas, ¿no? Que no es el objetivo de hoy explayarse, pero, por ejemplo, ahí podemos llegar pues a los temas como la gobernatura por monarquía, por aristocracia, ¿no? O sea, un conjunto de personas pueden elegir a un líder, lo que vamos a ver rápidamente por aquí. Podemos tener, según Platón, miren cómo podemos, según él, cómo pueden haber tipos de gobernabilidad, ¿no? Cuando gobierna solamente una persona,
podemos tener una monarquía, que sería lo más justo. Monarquía es una persona, pues un rey, ¿no? Y todas las personas abajo. Pero si fuera injusto, ya no es una monarquía, se volvería una tiranía, ¿no? Algo autoritario, ¿no? Ahora, si gobiernan varias personas, podemos tener una aristocracia y una oligarquía. Una aristocracia, ¿cuál es la diferencia entre una aristocracia y una oligarquía, no? Que una aristocracia, a pesar de ser una clase social en estos casos nobles, se preocupa por el bienestar de todos, ¿no? Se preocupa por el bienestar de todos y es elegido por estas personas. En cambio, en la oligarquía solamente ve sus propios beneficios, no le todos. Y finalmente, cuando gobiernan todos, ¿no? Esta palabra va a resultarles muy familiar a lo que se ve en todos los estados, ¿no? Es la democracia, ¿no? Cuando todos pueden opinar, cuando todos gobiernan juntos, ¿no? Puede haber una democracia o puede haber una demagogia, ¿no? La democracia es cuando todos persiguen un bien común y la demagogia está regida por los demagogos, ¿no? Que básicamente solamente ven también su propio beneficio en una falsa idea de democracia, ¿no? O sea, persigue solamente el bien para los gobernantes. Bien, esto es todo por mi parte. Vamos a continuar con algunos aportes y resumen de la vida de Aristóteles. Gracias. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es José Huarcaya, voy a continuar con la exposición. Voy a hablarles un poco de los aportes y el legado que ha dejado a lo largo de los años y de los siglos, en este caso, el filósofo Aristóteles, teniendo en cuenta que Aristóteles es considerado el padre de la biología. Ya, entonces vamos a continuar. Como le decía, dentro de los campos o de las áreas donde fue destacado el gran filósofo Aristóteles, está la biología, la física, la estética, la lógica, la metafísica y la retórica. Yo solamente voy a hablarle no voy a hablarle de todo lo que ha aportado, solamente de los puntos, digamos, más principales, para no explayarme mucho. Uno de los campos donde ha aportado bastante Aristóteles es la botánica y la zoología. En la botánica, Aristóteles clasificó en el reino vegetal a las plantas que tenían flores y las que no tenían flores, para que luego, pasados los años, los investigadores tomen en cuenta esta información que dejó Aristóteles y la puedan seguir investigando a más detalle. También dio soporte en la zoología, y como todos sabemos, creo que a todos nos ha tocado que en la época escolar nos han hablado de los animales invertebrados y vertebrados. En este caso, el filósofo también dio su aporte y indicó y los clasificó a los animales sin sangre y con sangre, que se referían a los invertebrados y vertebrados. Posterior a eso también, en los años, los investigadores han logrado clasificarlos a más detalle a los animales. Hablando de la física y astronomía, Aristóteles también dio aportes, tanto que en la física él aportó la teoría de los 5 elementos que ya mi compañero anteriormente ha hablado, donde menciona al agua, la tierra, el aire y el fuego, y en este caso al quinto elemento, que es el éter. En la astronomía también dio su aporte, indicando la teoría geocéntrica, que explicaba que la Tierra era el centro del universo y de esta manera se mantenía estática. Sin embargo, solamente fue por un tiempo. Luego, con la teoría de Copérnico y de Galileo, fue quien dio la idea, pero luego fue Copérnico y Galileo quien dio... ¿Rescatable? En la parte de astronomía,
aportó con la teoría geocéntrica que explicaba que la Tierra era el centro del universo. Pero luego esa teoría fue desechada, ya que con la revolución científica que aportó Galileo, ya no sirvió la teoría de Aristóteles. En la ética, como bien lo decía mi compañero, lo que buscaba Aristóteles era la felicidad. Entonces, para ello no necesariamente la ética tenía que ser de una manera de ver las cosas de manera moral. Ese fue un gran aporte que hizo Aristóteles en esta rama, que veía que la felicidad era vista como una actividad del alma. Luego, el aporte que también dio Aristóteles fue en la filosofía política, que ya también mi compañero ha hablado, donde lo que buscaba era el bien común para todas las personas. Dentro de este bien común, Aristóteles pudo definir los tipos de gobierno o los tipos de Estado, que era la democracia, la aristocracia, la monarquía, la tiranía, la demagogia o la oligarquía. En la lógica, Aristóteles fue el creador de la lógica, ya que lo consideró como un instrumento para la ciencia. Y uno de los principales aportes fue el modelo de silogismos y la logística en general. Uno de los ejemplos era, por ejemplo, como que le voy a leer, que dice que todos los hombres son mortales y todos los griegos son hombres, lo que traería como consecuencia que por lo tanto todos los griegos son mortales. Y eso fue todo. Gracias.